La tarde del 11 de octubre de 1973 terminó con un aire húmedo que pegaba la camisa al cuerpo y hacía más lenta la respiración. En Pascagoula, Mississippi, el río corre ancho y marrón junto a astilleros y muelles pesados, y al caer el sol, el olor a sal y aceite se mezcla con el de los pinos de la ribera. Dos hombres, Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, buscaron un lugar tranquilo para pescar. Eran compañeros de trabajo en un astillero, y como tantos en la costa del Golfo, entendían el agua como un paréntesis, una caña, una cerveza fría, el rumor del río y el día dejaba de morder. Se detuvieron junto a un viejo muelle de un astillero abandonado. El sol se estaba yendo detrás de los eucaliptos y el cielo se había vuelto ese azul que no es todavía noche, pero ya no es tarde. Calvin, más tímido, recogía el hilo para cambiar el anzuelo cuando notó un reflejo raro sobre la superficie del agua, como si la luna se hubiera encendido demasiado pronto. Charles levantó la vista y lo vio primero. Una luz azulada que se acercaba desde la izquierda, sin ruido, planeando sobre el río como un ave que no mueve las alas. El brillo dibujó sombras nuevas en el muelle, y el aire pareció hacerse más denso. Los dos hombres quedaron paralizados, medio hipnotizados por la intensidad del resplandor. Charles alcanzó a pensar avión, y lo descartó de inmediato, helicóptero, y no encajaba. No había vibración, no había golpe de aspas, no había nada. Lo que venía hacia ellos era un objeto ovalado metálico de un gris pálido con ventanillas oscuras, o zonas más sombrías en el costado del tamaño de una camioneta grande, o quizá más difícil de medir, porque el cerebro, cuando no reconoce, deja de dar referencias. El objeto se detuvo a pocos metros del muelle, suspendido con una suavidad que contradice todo lo que esperas de algo que pesa. Entonces, ocurrió lo que décadas después haría de Pascagoula una palabra con vida propia. Tres entidades salieron de la nave o de la luz, no caminando, sino flotando a pocos centímetros del suelo, y se acercaron a los pescadores. No eran hombres con trajes, ni sombras con sombrero. Hickson describiría, con una mezcla de horror y precisión, criaturas de alrededor de 1,5 metros de altura, de piel gris pálido, sin cuello visible, con una cabeza que parecía brotar del torso y prolongaciones rígidas en lugar de orejas y de nariz, como púas o protuberancias puntiagudas, donde esperarías ojos, zonas alargadas oscuras. La boca, si la había, era apenas una hendidura. En los brazos, manos como pinzas o garras, no de cangrejo exactamente, pero sí mitones duros que no sugerían dedos independientes. El movimiento era mecánico, regular, como de figura que alguien empuja con un pensamiento. Calvin, que apenas salía de la adolescencia, quiso correr, pero el cuerpo no respondió. Sintió parálisis desde los hombros hasta las piernas, un entumecimiento que no dolía pero anulaba. Uno de los seres rodeó a Charles, otro fue hacia Calvin. El tercero parecía supervisar desde el lado, conteniendo, organizando. Charles sintió que flotaba, que su cuerpo se elevaba sin esfuerzo, como si unos brazos invisibles lo tomaran por debajo de las axilas. Él diría después, con su acento del sur y la voz quebrada, que no se sintió levantado por manos, sino arrastrado por una fuerza que no supo nombrar. Calvin recuerda pánico, un miedo tan puro que no deja pensamiento y un destello blanco que le quemó la vista por dentro. Los dos fueron llevados hacia el interior del objeto. Dentro, el mundo perdió geometría cotidiana. Charles habló de una habitación grande, blanca, sin un foco de luz definido, como si las paredes mismas emitieran claridad. Le recostaron el cuerpo sin dureza en una especie de mesa flotante. Una cosa redonda, como un ojo mecánico, se deslizó desde arriba y lo examinó, emitiendo un zumbido bajo, palpándole el pecho sin tocarlo. Cuando intentó girar la cabeza, el aire pareció espesarse alrededor de su cuello, una camisa invisible impidiéndole el movimiento. Notó en el brazo izquierdo una picadura,
un pinchazo frío, y en la sien un cosquilleo eléctrico que le heló los pensamientos. Calvin, mientras tanto, percibía presencias que se movían a su alrededor como técnicos concentrados. Su memoria se fragmenta. Flashes de luces, la sensación de que le abrían un párpado, el rumor de algo metálico y otra vez el miedo, tan físico que lo dejó exhausto. No hubo palabras, y sin embargo, Charles insistiría en que le hablaron. No con voz, sino con una claridad mental que él interpretó como telepatía. Nada poético. Órdenes simples, tranquilízate, no te hará daño, será rápido. Lo que para él fue casi un consuelo, para Calvin resultó un asalto. Cada relato, aún del mismo episodio, se posa en un oído distinto. El tiempo adentro no tenía la misma velocidad que el de afuera. Segundos que parecieron minutos, minutos que pudieron ser segundos. Y, de pronto, como si alguien diera un interruptor, el procedimiento terminó. Las entidades flotaron hacia atrás. Los cuerpos de los hombres descendieron con suavidad. El borde del muelle volvió a existir. Los dos se encontraron de pie, temblando, con las rodillas flojas y la piel pegajosa de sudor frío. La nave, o lo que fuese, se elevó en silencio, viró hacia el río y se alejó con un movimiento que no dejaba estela ni golpe de aire. Charles tuvo el reflejo de mirar su reloj y apenas si registró la hora. Calvin vomitó en el agua, se aferró al borde del muelle y empezó a rezar entrecortado. Lo natural ante lo imposible es agarrarse a la primera palabra que uno cree que lo sostuvo antes. Subieron al coche con manos que no obedecían y tuvieron una discusión corta y feroz. ¿Callar o ir a la policía? Calvin quería desaparecer. Charles, quizá por edad o temperamento, se plantó en la idea de denunciar. Si esto nos pasó, alguien tiene que saberlo. Condujeron hasta la oficina del sheriff del condado en Pascagoula. Allí los recibió personal de guardia que, al ver dos hombres descompuestos, primero pensó en peleas, borracheras o algún accidente con armas. Cuando escucharon cosas del cielo y criaturas, el gesto cambió al de quien intenta contener una sonrisa sin caer en la grosería. Aún así, los interrogaron por separado. Por un punto se volvería crucial. Los agentes, escépticos, decidieron dejarlos solos en una sala con una grabadora oculta encendida, una vieja treta para pescar contradicciones, cuando los supuestos testigos creen que nadie los escucha. La cinta, que luego circularía, no registró risas ni pactos, sino pánico. Calvin rezando y pidiéndole a Charles que no lo dejara solo. Charles repitiendo que lo que habían visto era real y que no entendía por qué ellos, por qué así. Dios mío, ¿qué fue esa cosa? Cálmate, hijo, cálmate. Siento que todavía están aquí. Esa grabación marcó un antes y un después en la percepción del caso. No era un testimonio ante micrófonos, no era una entrevista de televisión, era intimidad bajo tensión. A ojos de muchos, la cinta hizo creíble el miedo. A ojos de otros, dos hombres asustados podían asustarse por muchas razones, no necesariamente por alienígenas. Esa misma noche, la oficina del sheriff recibió otras llamadas, luces extrañas en el cielo, un objeto que había cruzado el río, resplandores no identificados. No eran docenas, pero tampoco una. Lo suficiente para que la historia no quedara reducida a dos pescadores nerviosos. La prensa, con olfato para lo que rompe el almanaque, llegó rápido. La ola de avistamientos de 1973 ya estaba en marcha en Estados Unidos. Titulares que hablaban de helicópteros que se cruzaban con objetos extraños, de pilotos civiles que veían luces a altitudes imposibles, de discos sobre granjas. Pascagoula entró en esa conversación con fuerza, porque tenía nombres y caras, un cuerpo calloso de trabajador y un chico con miedo en la mirada. Cuando a los pocos días aparecieron el astrónomo J. Allen Hynek, figura central en el estudio de ovnis, y el ingeniero James Harder para entrevistar a los testigos, el caso dejó de ser un rumor local. Hynek escuchó, tomó notas, observó gestos
y pidió prudencia pública, aunque en privado consideró consistentes los relatos. Harder intentó hipnosis para explorar detalles, pero la resistencia emocional de Calvin era tanta que la sesión fue breve y tensa. A Charles pudieron regresarlo a la orilla del muelle en su memoria. Lo que contó bajo ese estado coincidía en esencia con su relato consciente. Se habló de marcas en el brazo de Charles, pequeños puntos como de inyección. Se dijo que un médico le recetó ansiolíticos para dormir. Un examinador de polígrafo local, semanas después, aseguró que Charles pasó la prueba. Otros expertos cuestionaron la metodología. Nada de eso prueba nada del todo. Pero en la escala emocional de un público, inclina la aguja. Con la fama llegó la otra cara, la burla y el negocio. Los teléfonos no dejaban de sonar, los periodistas golpeaban la puerta y en los bares aparecían bromistas con antenitas de juguete. Para Calvin, introvertido, todo aquello fue un segundo trauma. Dejó trabajos, evitó entrevistas, se mudó. Durante años trató de no hablar del tema. Charles, más sociable, asumió sin querer el papel de portavoz del miedo compartido. Juntos y separados, navegaron 4 décadas de ferias, conferencias, momentos de atención respetuosa y momentos de espectáculo barato. Y siempre, detrás, la noche del río. Los escépticos propusieron un abanico de explicaciones que conviene repasar sin soberbia. Primera, engaño deliberado. 2 hombres inventan una historia para hacerse famosos o para cubrir otra cosa. ¿Qué otra cosa? Un accidente, un miedo, un arma descargada, algo que preferían no confesar. El problema de esa hipótesis es que la grabación oculta no suena a farsa, y que mantener coherente la mentira durante décadas, con costos personales reales, no es imposible pero sí exigente. Segunda, sugestión y pánico compartido. Un fenómeno real pero no extraordinario, un helicóptero militar, un dron primitivo, un foco potente de un barco, observados bajo estrés, terminan convertidos en una nave y seres. La mente, al no reconocer, rellena con plantillas culturales. Tercera, parálisis del sueño u otros estados alterados. La dificultad aquí es doble. Estaban de pie, al aire libre, juntos. La fisiología de la parálisis del sueño no aplica bien en un muelle. Cuarta, broma cruel de terceros. Un montaje con buzos, trajes, cables, lámparas. Posible en un set de cine, improbable en un astillero abandonado, con esa flotación sin huellas y ese silencio impecable. Del otro lado, quienes ven en Pascagoula un encuentro auténtico apoyan su lectura en piezas que juntas forman figura. Congruencia de detalles entre 2 testigos que ni siquiera se caían bien del todo. Fisiología del miedo en la cinta oculta. Otras llamadas de la zona esa noche. Marcas físicas discretas. Consistencia al paso del tiempo. Añaden que la morfología de las entidades. Esas púas, a modo de orejas y nariz, esas manos mitón, es tan particular que difícilmente 2 hombres del sur profundo la habrían inventado calcada si hubieran querido agradar a un público alimentado por los grises de ojos almendrados que dominarían la cultura años después. Décadas más tarde, con el río ya testigo cansado de tormentas y huracanes, nuevos testigos se presentaron. Algunos dijeron haber visto luces esa noche desde carreteras cercanas, otros desde la ribera opuesta. Un hombre afirmó haber observado un objeto sobrevolar el agua a baja altura. No hay radar de archivo que haya emergido para sellar nada, ni informes militares publicados que se amarren a la hora exacta, pero la historia, lejos de diluirse, creció. Calvin Parker, que evitó cámaras durante años, decidió contar con detalle su versión al hacerse mayor. La vida lo había lastimado por otros lados. El episodio de Pascagoula, sin resolverse, le pesaba menos como vergüenza y más como parte de su biografía. A esta altura, más que elegir bando, vale mirar lo que enseña el caso. Primero, que el miedo honesto es reconocible. La grabación en la comisaría no contiene soluciones, pero sí humanidad. Segundo, que los relatos pueden sostenerse sin necesidad de gritos.
Charles, con su voz de trabajador, y Calvin, con sus silencios densos, no suenan a autopromoción. Suenan a dos personas intentando digerir un evento fuera de catálogo. Tercero, que la burla social es una segunda agresión para cualquier testigo de lo anómalo. No hace falta creer para respetar. Cuarto, que la explicación fácil rara vez basta. Fue un globo, no explica las entidades. Fue un sueño, no explica dos hombres de pie, al aire libre, uniendo recuerdos rotos. Imagina la escena con calma, sin música de fondo, sin efectos. La noche en el río es densa y tibia. Los astilleros, sombras. El agua, un espejo opaco. Una luz azul desciende sin sonido. Tres figuras flotan. Dos hombres no pueden moverse. El tiempo da un brinco. De regreso, el mundo es el mismo, pero ellos no. Se alejan de un muelle en el que ya no caben. Conducen por una carretera de provincia hacia una comisaría con luces neón que prometen orden. Dentro, una mesa, dos sillas, una grabadora escondida. Cálmate. No puedo, Charlie. El resto, prensa, expertos, libros, memes, es ruido que se suma después. Lo que importa está en ese minuto. La experiencia humana cruda, sin nombre. ¿Qué hacer con Pascagoula hoy? Si buscas prueba en sentido jurídico, no la hay. Si buscas mentira demostrada, tampoco. Si buscas materia para pensar la relación entre percepción, memoria y misterio, el caso es fértil. Enseña a no precipitarse a la burla y a no rendirse al dogma. Enseña a preguntar mejor. ¿Qué oyeron exactamente? ¿Qué olieron? ¿Cómo describen el tacto de esas manos mitón? ¿Dónde exactamente estaba el coche al volver? ¿Qué hora marcaba el reloj? ¿Qué luces de barcos podrían confundirse con aquello? El astillero cercano tenía focos de arco que pudieran crear ese resplandor, y al mismo tiempo enseña a admitir que hay cosas que, aún preguntadas así, quedan en gris. Se ha dicho que la morfología de Pascagoula es única. Esas protuberancias rígidas donde deberían ir orejas y nariz, esa piel que Hickson comparó con la de un elefante joven, esas manos guante. ¿Por qué inventar algo tan poco cinematográfico si lo que se buscara fuese impresionar? A veces la rareza misma es una forma de veracidad. Lo real tiene mala dramaturgia, detalles que un guionista quitaría. Tal vez por eso la historia persiste, porque desobedece los clichés incluso de la propia ufología. En la orilla del río, el viento trae cada tarde el mismo olor a sal y a metal. El muelle viejo ya no está como entonces. Pascagoula ha sobrevivido a huracanes que borran orillas y vuelven a dibujarlas. Algunos vecinos ya no recuerdan la fecha con precisión, otros la tienen tatuada en la charla. Si pasas por allí a última hora, puedes imaginar dos siluetas con cañas, una luz que no debería estar. Es un ejercicio simple y poderoso. Te recuerda que la normalidad es un acuerdo frágil, que basta un detalle fuera de lugar para que el mundo se abra como una costura mal hecha. Cierra los ojos y escucha lo que pudieron oír Charles y Calvin cuando todo terminó. El goteo lento de algún cabo, un grillo obstinado entre los juncos, el motor de un camión lejano en la carretera. Nada anuncia que el universo se ha movido un centímetro de su sitio. Y sin embargo, para ellos, todo se había corrido. Ningún aplauso, ninguna burla, ninguna hipótesis devuelve la sensación anterior. Lo único que queda es el relato. Contarlo una vez más, con la mayor honestidad posible, sin prometer lo que no se puede dar y sin negar lo que cada uno siente que le ocurrió. Si mañana alguien te pregunta qué fue Pascagoula, puedes responder sin adornos. En 1973, dos hombres que pescaban junto al río dijeron haber sido paralizados por seres que flotaban llevados a un objeto luminoso, examinados y devueltos. Lo denunciaron esa misma noche. La policía grabó en secreto su pánico. Hubo otros reportes de luces y el caso se volvió uno de los más discutidos. No hay prueba física concluyente ni una refutación definitiva. Lo que sí hay es una historia que 50 años después no suelta a quien la escucha.
Y si te empujan a tomar partido, puedes decir que, a veces, lo más maduro es sostener la pregunta con respeto. Porque el misterio, bien contado, no exige una fe ni pide una negación, pide atención. Imagina el plano final para tu audiencia. El río es una cinta negra bajo un cielo que ya no conserva una sola nube. Un pequeño resplandor azul aparece en silencio, sube y baja como si probara el peso del aire. En el muelle, dos hombres se miran sin saber qué hacer con las manos. La luz se acerca. Tú, que escuchas, eliges dónde poner el corazón. En la prudencia que pide explicaciones o en la apertura que admite lo no previsto. Cualquiera de las dos, si se ejerce con honestidad, honra la historia. Porque, más allá de lo que fue, lo que importa es cómo nos escuchamos cuando alguien nos cuenta que, por un instante, el mundo fue otro.